Buenas, mi nombre es Gorka Said y vamos a realizar el módulo 7.2 de coeducación. En este caso vamos a hablar de las buenas prácticas que podemos realizar más allá de la teoría. Como índice vamos a hablar en primer lugar de los elementos intervinientes en este tipo de procesos, después de los objetivos que vamos a plantear a nivel general y a nivel específico, los retos a los que nos enfrentamos, los bloques de contenido que debemos priorizar e incluir, y el rol del educador en todo este proceso. Elementos intervinientes. En primer lugar, la teoría feminista. Sabemos que es la base de conocimiento que debe ser precursora a cualquier tipo de cambio que incluya una perspectiva de género. Además, el movimiento feminista a día de hoy incluye el interseccionalismo dentro de sus análisis. Hay un feminismo antirracista, hay un feminismo inclusivo del colectivo trans. Por lo tanto, es una base ideal para cualquier tipo de iniciativa. Además, un cambio cultural depende de este tipo de implementación desde las instituciones educativas. Así como puede ser útil que a nivel cultural haya una revolución y una concienciación, si de manera reglada en educación no se hace un empujón por normalizar o por eliminar según qué tipo de conductas que vayan acorde o en contra del movimiento feminista, realmente no se puede solidificar a nivel cultural si no está presente en educación. En segundo lugar, el marco legislativo. Es importante tener en cuenta a nivel estatal y a nivel local qué tipo de restricciones o qué tipo de oportunidades tenemos, qué es lo que realmente se puede hacer o la ley realmente observa o constituye. Se debe recoger a nivel legislativo un currículo feminista que tenga objetivos concretos para que haya una consecución y se pueda perseguir la conclusión de los mismos. Además, esta legislación también debe promover unos criterios de evaluación de tal manera que se asegure la efectividad y se pueda hacer una revisión y revalorizar según qué aspectos que no cumplan con los estándares de evaluación que se hayan identificado. Además, esta estandarización del proceso lo que permite es que realmente se pueda aplicar en distintas formas, en distintos lugares, pero siempre con un marco de referencia. Por esto, el marco legislativo, tanto a nivel estatal como a nivel local, debe ser modificado, debe adaptarse a este tipo de necesidades y debemos luchar también para que a un nivel legislativo se contemplen este tipo de iniciativas. 2. Objetivos. En primer lugar, como objetivos generales, hablamos de un acceso a la educación para todas las niñas, que como ya hemos visto en el módulo 7, depende de la zona de interés o depende del tipo de especialización, varía y queremos promover un acceso igualitario y el hecho de una percepción realista de que pueden formar parte de cualquiera de estos grupos. Después queremos formar a todos los jóvenes, niños y niñas en relaciones justas basadas en la igualdad y el respeto. Queremos también eliminar y encauzar aquellas actitudes, comportamientos y valores que sostienen la violencia contra la mujer. Queremos eliminarlas y queremos encauzar, dar una alternativa real a estas personas para que puedan socializarse de una manera correcta, de una manera que aprobemos. No tan solo eliminar el hecho de que existan, sino ofrecer una alternativa saludable a la que puedan adherirse. Por último, una educación libre de androcentrismo, sexismo y machismo. Como hemos visto en los contenidos teóricos del anterior bloque, todas estas características son negativas. El androcentrismo es algo que perdura en el tiempo y que a nivel histórico hay muy poco trabajo recogido o reconocido a nivel de mujeres dentro de una educación reglada, estandarizada, y queremos hacer un cambio en esto. Queremos intentar incluir estas figuras femeninas y queremos tener una conversación real y actualizada acerca de valores que vayan en contra de ese sexismo y ese machismo. Objetivos específicos dentro de esta parte de educación, podríamos decir que queremos que las administraciones educativas prioricen la formación del profesorado en coeducación. Bueno, pues como estamos realizando en este momento, ese tipo de formaciones a lo largo del tiempo y repetidas de tal manera que todo profesional docente haya tenido opción a no solo practicar este tipo
de educación permanente, sino además de poder refrescar este tipo de conocimientos según la necesidad de un trabajo individual, que siempre es positivo, pero el hecho de que las instituciones y administraciones implementen este derecho a la educación también para los docentes es parte clave. La metodología debe ser integradora, global y sistemática a nivel educativo. La coeducación debe ser trabajada en todos los ámbitos y en todas las asignaturas. Y la metodología que se utiliza debe ser la correcta, que pueda integrar a todos los miembros del grupo, que sea lo suficientemente amplia y global como para que todos se sientan representados o tengan algún hueco en este proceso, y sistemática de tal manera que no sea simplemente algo esporádico que se haya realizado en un tipo de campamento, asignatura o un solo profesor. Debe sistematizarse de tal manera que se pueda implementar en cualquier tipo de curso, en cualquier tipo de asignatura, y debe ser lo suficientemente genérica a nivel sistemático como para que no quepa duda de que puede haber cabida la misma en cualquier lugar. Además, el tercer punto son los servicios de inspección, que son necesarios dado que son los que evalúan y aseguran que estos contenidos y estos procesos son válidos y que en el tiempo mejoran o simplemente cumplen con las expectativas, se adaptan de una manera correcta. Esta adaptabilidad y este crecimiento no son posibles si no hay un método de evaluación que, lejos de ser punitivo, sea constructivo y pueda ser capaz de reevaluar las necesidades tanto del profesorado como del alumnado y se puedan aplicar los cambios pertinentes. Retos a los que nos enfrentamos. En primer lugar, en cuanto a retos y herramientas, hablamos de que debemos reconocer a las alumnas como sujetos de la educación. Debemos compensar y representar correctamente a la mujer, distribuir el tiempo de manera igualitaria y el espacio de manera igualitaria también. A nivel más concreto, cuando hablamos de reconocer a las alumnas como sujetos de educación, es tan simple como que debemos abrir el abanico de posibilidades que hemos hablado antes en cuanto a la formación de las propias alumnas. Debemos de contemplar en todo momento y en todo lugar, sin que haya un lugar a duda, que es posible que realicen estudios superiores, es posible que persigan una especialización que escapa de esos valores tradicionales que la han acompañado hasta ahora. También debemos utilizar el lenguaje variado para fomentar esta existencia. Cuando hablamos, por ejemplo, de una ingeniería, incluir el hecho de que hay ingenieras. Parece algo muy nimio y parece algo que realmente a nivel idiomático no tiene un gran cambio, una gran virtud. Pero la normalización de ese tipo de expresiones, es decir, que hay una médica, hay una ingeniera, hace que interioricemos también a nivel cultural el hecho de que estas figuras existan. De manera general, cuando se utilizan los pronombres masculinos y las formas masculinas de todas estas palabras, lo único que estamos haciendo es simplemente perpetuar, ¿no?, esa idea de que cuando digo que voy al médico, visualizo un hombre. Cuando hablamos de ingenieras, de médicas, de abogadas a nuestro alumnado, lo que estamos haciendo es realmente que de manera orgánica estamos cerciorándoles de que hay una existencia de estas figuras, porque aunque nosotros a nivel educativo percibamos esto como una realidad, si no estamos haciendo una acción constante y positiva de reconocerlo y nombrarlo, puede que otras personas dentro de sus entornos no las hayan visto. Entonces, lo que para nosotros es normalidad realmente debe ser implementado y hablado para que el alumnado lo pueda incorporar también en su imaginario. Compensar y representar correctamente a la mujer. En primer lugar, una revisión de las tareas y contenidos para evitar estereotipos sexistas. Esto es tan simple como que si revisamos la bibliografía que utilizamos, los ejemplos que utilizamos, los libros que consultamos, podemos ver que tras un análisis con perspectiva de género, después de una concienciación como la que puede ser este módulo, vamos a detectar distintas cosas que empiezan a chirriar o que no suenan tan bien, que podríamos hacer un pequeño cambio y eliminar un estereotipo. De la misma manera, debemos también normalizar la elección de mujeres como representativas, así como que dentro de los estereotipos
veamos que igual la persona representante no sea siempre un hombre, esto debe reflejarse también en la vida real. Debemos hacer que, por ejemplo, tanto en una actividad diaria como una tarea grupal haya una representante femenina que sea la portavoz del grupo, es positivo, y a nivel de representación estudiantil también. Es verdad que hay lugares o hay igual alguna clase en concreto donde esto puede haberse dado ya, pero debemos hacer realmente una implicación por parte del profesional docente para que asegure que haya esta representación estudiantil femenina también. ¿Por qué? Es necesario establecer este tipo de cuotas si vemos que no existen, porque las niñas y las jóvenes mujeres también deben conocer lo que es ese liderazgo, lo que es esa posición, y debemos de asegurar que hay realmente una representación. No sirve de nada que hablemos de la posibilidad de una primera ministra, de la posibilidad de que una mujer llegue a ser una doctora o una profesional que represente, yo que sé, una empresa o a una firma de abogados o algo así, si luego en su entorno más próximo no hay este tipo de representación. Entonces, que haya simplemente una persona que sea la representante de clase que también sea femenina es un rol positivo que ya genera la expectativa de que pueda haber una persona femenina dentro de un cargo de liderazgo. También el compromiso de la escuela a realizar un análisis e impacto de estas políticas es necesario. Al igual que hemos hablado antes de ese proceso evaluativo, de los procesos sistemáticos que se establezcan dentro de la docencia o a nivel legal, es necesario también que la escuela tenga un compromiso con que estas políticas para hacer una escuela más igualitaria y menos sexista sean revisadas. Si no hay ese tipo de compromiso, realmente sí, en papel puede quedar muy bonito y puede parecer una gran idea, pero debe haber una evaluación, debe haber un seguimiento, debe haber un análisis de si es útil, de si está habiendo un impacto positivo, para poder corregirlo a lo largo del tiempo. Si no, este tipo de organismos pueden dejar perecer este tipo de movimientos por el simple hecho de que no hay hay un desuso, no hay un seguimiento real y no se puede ver cuando realmente hay fallas dentro del proceso. Por otra parte, en cuanto a la distribución de tiempo igualitaria, hablamos de que cosas que pueden parecer nimias, como dirigir la mirada a las chicas del aula cuando se explica, es algo que simplemente el hecho de asegurarnos de manera activa de hacer una conciencia como docente, un pequeño esfuerzo de asegurarme estoy prestando la misma atención a mis alumnas que a mis alumnos, puede que, para sorpresa de nadie, muchos docentes ya estén haciendo una distribución igualitaria. También puede ser que encontremos a nivel individual que no lo hacemos y que queramos hacer un pequeño empujón. Sobre todo igual a esas personas pues que pueden sentirse más desplazadas dentro de la clase, aquellas que participan menos. Es importante que las hagamos partícipes también, aunque sea de esa manera pasiva en la que estamos interactuando directamente con estas. Evitar que los chicos acaparen el tiempo o interrumpan las aportaciones de otras compañeras también es importante. A ver, a nivel educativo, esto debería ocurrir siempre, en todo momento, independientemente de que interrumpiesen a un hombre o a una mujer. Deberíamos de respetar turnos de palabra, deberíamos implementar este tipo de educación, de saber estar. Sin embargo, es especialmente importante que evitemos que haya chicos que silencien a las chicas de la clase. Dentro de una dinámica de un adolescente o de un joven adulto, incluso simplemente de un preadolescente, es muy habitual que haya estos piques en los que no se respete un mínimo a otras personas, y si son del sexo contrario, a veces parece casi un aliciente para que haya como una competitividad entre los sexos. Por lo tanto, es importante que nosotros, como realmente mediadores dentro de este espacio y como encargados y responsables de que sea utilizado de manera correcta, hagamos un esfuerzo por evitar que esto ocurra y por simplemente frenarlo en el momento en el que ocurre, ceder la palabra a la persona que sí queremos que la mantenga y ser de manera activa mediadores y estar trabajando esos turnos de palabra, la manera de solicitar el turno de palabra, implementar si hace falta herramientas para que, o
no solo herramientas, también igual incluso realizar una formación a los alumnos de cómo expresarse de manera correcta en un debate o en una tertulia. Es de vital importancia que sean capaces de comunicarse de manera útil. Dirigir preguntas e invitar a participar a las chicas en las dinámicas del aula. Pues como he dicho, esa persona que igual no participa tanto, esa persona que hace tiempo que no dice nada, pero que igual sabemos que tiene una capacidad realmente de aportar algo a esta conversación, o simplemente queremos traerla a la realidad del grupo, que su voz se suene un poco más y se haga escuchar, pues podemos dirigir directamente una pregunta a un alumno en concreto. Es una herramienta que los docentes utilizan de manera normal. Utilizarla también con perspectiva de género para invitar a las mujeres que haya en el aula a participar de manera activa, pues es una herramienta muy útil. Distribución del espacio igualitario, de la misma manera, pues bueno, habla por ejemplo de utilizar metodologías participativas. ¿Por qué? Porque si hacemos algo participativo en lo que realmente estemos valorando de manera muy positiva el simple hecho de formar parte del proceso, primero, evita esa competitividad tradicional en el que es el yo contra tú y estar constantemente en esa competición de ese protagonismo, esa necesidad de demostrar que yo realmente sí tengo un valor superior al de mis oponentes. Si lo hacemos de una manera que sean metodologías participativas, que realmente se valore que todo el mundo forme parte del proceso, hace que fomentemos realmente una colaboración y una cooperación real entre todos. El simple hecho de que se puntúe de manera positiva, que todos hablen, que haya un turno de palabra también dentro del grupo. Cuando hacemos un representante, por ejemplo, porque somos muchas personas y hace falta una tertulia, pues bueno, es comprensible que haya solo una persona que se exprese. Pero, por ejemplo, si estamos haciendo un trabajo grupal, un análisis de un texto o algo del estilo, y podemos incluir que si una persona está constantemente siendo la que responde, animar a los demás a que hagan algo, a que todo el mundo tenga un rol asignado dentro de una tarea. Deberíamos diseñar todos nuestros espacios y todas nuestras actividades de manera que no sea posible que una persona de manera aislada lo realice todo dentro del tiempo establecido. Deberíamos hacer actividades y operaciones en las cuales sea necesaria esta distribución de tareas y que todo el mundo tenga algo que aportar, primero, para que descubran realmente cuáles son sus potencialidades y se sientan también validados y validadas a la hora de hacer ese tipo de trabajo, y que los demás miembros del grupo también vean que esta persona puede trabajar correctamente. Si no, lo que podemos hacer es que haya personas realmente que no hagan ese trabajo, que no sean conocedoras de sus capacidades, que alimenten esa imagen negativa de sí mismos o de sí mismas, y en definitiva que haya esa competitividad tóxica en la que aquellos que lo hacen muy bien, pues me alegro mucho por ellos, pero aquellos que no participan de manera activa no pueden desarrollar todas sus aptitudes o por el simple hecho de que no les damos un espacio para realizarlo. También promover la utilización de espacios de manera mixta, es decir, evitar una segregación mediante un entorno que esté medianamente dirigido. Se da muchas veces en estas edades que haya una distribución por grupos, grupo A, grupo B, haya una semicompetitividad entre ellos, o haya muchas veces una relación negativa en la superficie en la que evitan el contacto con otros. Entonces, dar un entorno rico en posibilidades, por ejemplo, en cuanto a actividades a realizar durante el tiempo libre del patio de recreo. Si está arreglado, si está preparado de una manera, lo que podemos asegurarnos es que estos grupos se van a mezclar, que se elija al azar quienes forman parte de una actividad, que se elija al azar los grupos que se forman dentro de la actividad, para realmente conseguir que sea mixto, que estas personas puedan interactuar. Se me ocurre, por ejemplo, el simple hecho de que en una clase de educación física los equipos los seleccione el docente, o igual en un espacio de recreo que se ponga una optativa, por ejemplo, si se va a hacer un deporte, que esté mínimamente llevado por un docente, una persona encargada,
que lo que haga sea fomentar esa diversidad dentro de los grupos para que interactúen con personas distintas a las que lo hacen de manera regular y podamos hacer que el grupo realmente sea más grande, haya mejor relación entre distintos miembros que igual de otra manera ni siquiera hubiesen interactuado por esta premisa de este tribalismo que se da dentro también de jóvenes de mi cuadrilla versus tu cuadrilla, nuestro grupo es mejor. Esto se va a dar de igual manera, pero si fomentamos que se mezclen de algún mínimo, podemos conseguir romper ese esquema y poco a poco que haya una relación social más amplia y más estandarizada, más horizontal para todos. Después, bloques de contenido. A nivel teórico, ¿qué podemos implementar? El autoconocimiento y la valoración personal es realmente la clave, como hemos podido ver realmente a través de todo el curso. La escuela debe acompañar al alumnado en esta creación de su identidad personal. Por ejemplo, el tabú de la menstruación es algo que no debería existir. Es algo que no debería ser un tabú. Deberíamos hablar de las personas que menstruan y de los ciclos y cómo les afectan de una manera normal. Véase, el hecho de que una persona que menstrua tenga etapas de su mes o de su ciclo realmente en las que su peso varíe o haya un hinchazón o haya ciertos dolores. Por ejemplo, el tema de la fluctuación de peso es muy importante en cuanto a la percepción, a la autoconcepción física de muchas de las jóvenes, que igual se ven condicionadas también a cumplir unos estándares de belleza o unos mitos de belleza. El hecho de que sean conscientes de que va a haber cambios físicos muy grandes durante su ciclo y normalizarlo, al menos en el sentido de que conozcan que esto existe, es importante. Y de la misma manera que los hombres y los niños que estén dentro de la clase conozcan esto como una cosa natural que se da en su entorno y con el que lidia la mitad de la población, es positivo. Realmente no hay nada negativo con que ellos conozcan que esto existe y cómo funciona. De hecho, pueden ser bastante más útiles en cuanto a ayudar a sus familiares y amigas o amigues si realmente conocen esto. Cualquier persona que menstrua va a agradecer que haya otra persona que conozca su situación y que no haya una vergüenza y un tabú alrededor de ello como si fuese algo antinatural o negativo. También los estereotipos corporales de género. Un chico debe tener los hombros anchos. Un chico es positivo que sea más alto. Una chica es positiva que mantenga una figura muy delgada y con muchas curvas. Una chica es positivo que se depile. Una chica es positivo que tenga el pelo largo. Todo esto son concepciones que son mitos de una belleza que arrastramos desde hace mucho tiempo porque simplemente se les ha dado ese valor y debemos ser conscientes de que hay una diversidad corporal dentro de el mundo en general. Es ridículo que todo el mundo se sujete a un estándar o que una persona se sienta menos válida por algo que no puede controlar, como es su estructura ósea, su altura, el hecho de que le crezca vello en los brazos. No deberíamos de ser un organismo que realmente está ayudando a que estas personas se autoflagelen por el simple hecho de no hablar de que esto es normal en los cuerpos. La gente, además, en estas edades va a sufrir mogollón de cambios, los va a sufrir de una manera exagerada, de la noche a la mañana va a ocurrir algo que no esperaban, que no conocen, así que debemos ser muy conscientes del tipo de estereotipos de género que aplicamos en cuanto a la imagen corporal y física y simplemente normalizar otros tipos de cuerpo, normalizar el hecho de que estos cambios ocurren y tener conversaciones reales acerca de esto, que no haya una vergüenza alrededor de ello. Es verdad que puede que romper esta lanza a veces cueste con aquellos que son más jóvenes, pero a lo largo del tiempo es muy positivo que se normalice un mínimo, porque después de esa vergüenza inicial, después de ese jiji jaja, mi profesor me ha hablado del pelo del sobaco, los adolescentes realmente van a hacer broma o se van a tomar con humor cualquier cosa si lo quieren,
pero el hecho de introducirlo hace que a lo largo del tiempo sea más normal que este tipo de consultas se hagan y que este tipo de preguntas surjan a la luz y no sea algo que una persona, para conocerse, tenga que lidiar a igual redes sociales, foros de internet, que puede que no sean la forma más ideal de socializarse y de conocer su cuerpo, porque pueden encontrar, pues bueno, ejemplos negativos o que puedan poner en peligro su integridad física realmente. Los mitos sobre la belleza que hemos hablado en cuanto a los estereotipos corporales de género son los mismos, pero además el hecho de valorar que la belleza es subjetiva. No hay un cuerpo objetivamente más bonito que otro. Podemos hablar de otras métricas en cuanto a lo que algo puede querer decir en cuanto a salud o en cuanto a la practicidad de un cuerpo, pero no deberíamos hablar jamás de que un cuerpo es objetivamente más bonito que otro, porque solo estamos reforzando esos estándares de belleza y esos mitos que alimentan diferentes problemas, diferentes trastornos de conducta alimentaria, sobre todo en mujeres jóvenes. Es muy peligroso realmente estar reforzando estas ideas. Deberíamos hacer un esfuerzo activo en promover distintos tipos de cuerpo, distintas realidades y distintas formas de relacionarse con el cuerpo de uno mismo dentro de todo el material. Y tan fácil como que si ponemos un ejemplo o ponemos una imagen, seamos conscientes de poner diversidad de tal manera que sea muy natural ver ese tipo de cosas, que todas las representantes que encuentren en cuanto al cuerpo de una mujer no sean siempre la mujer ideal desde el punto de vista tradicionalista del sesgo masculino de lo que a un hombre le gustaría ver, vamos a decir. Siempre tiene que haber una representación equitativa de distintos tipos de cuerpo, distintas etnias, de tal manera que simplemente lo normalicemos, porque es que realmente no hay un valor positivo en que siempre sea la misma figura la que se representa. Es bastante más constructivo que una persona pueda verse reflejada en ejemplos, en historias, de una manera en la que pues simplemente se sienta validada por formar parte de ese tipo de contenidos. La autosexualización y el malestar con el cuerpo lleva a conductas de riesgo. Como hemos dicho, un mito de belleza sobre una delgadez extrema, sobre unas proporciones concretas para el cuerpo de una mujer, por ejemplo, llevan hacia la anorexia y la bulimia a muchas jóvenes y es un problema muy real, sobre todo con el impacto de redes sociales y la accesibilidad que se tiene a este tipo de ideas y contenidos sin ningún tipo de restricción o sesgo, porque muchas veces no hay realmente una monitorización correcta por redes realmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera más efectiva de hacer una prevención de ese tipo de conductas de riesgo es hablar, es dar a conocer que pueden darse estas cosas, dar a conocer que hay muchas personas que se pueden sexualizar debido a que es su manera de relacionarse con el mundo, porque es lo único que perciben como positivo, lo único a lo que se le da valor de una manera tradicional. Por ejemplo, una mujer que no se sienta escuchada, una mujer que no sienta que sea inteligente o válida en otro sentido, sí va a sentir que hay hombres y personas que la van a tratar mejor simplemente por su atractivo físico. Entonces puede haber una tendencia a esa sexualización propia, no por un deseo real de tener una relación afectivo-sexual con otra persona, sino porque es la única manera en la que se pueden sentir validadas. Tenemos que hacer un trabajo real sobre no solo mitos y estereotipos, sino cómo realmente relacionarse y dar valor a otras cosas dentro de la persona para evitar estas conductas, para evitar esta sexualización si no es deseada. Se debe mostrar al alumnado las consecuencias negativas y limitantes que generan los estereotipos de género. Es la manera en la que ellos van a ganar conciencia real de la ausencia de la mujer y de su legado cultural en los medios de comunicación, en los contenidos que podemos ver en clase, en la historia en general. Cuando hablamos sobre todo de cosas como arte o ciencia, podemos ver que el número de mujeres que están representadas es mínimo,
Luego, cuando realmente uno pues indaga realmente sobre qué está ocurriendo, quién fue la primera escritora de ciencia ficción, quién fue la persona que descubrió la penicilina, pues vemos que dentro de muchos procesos que vamos a hablar durante las lecciones docentes, hay mujeres representadas, si indagamos un mínimo. Podemos hablar de que puede ser un trabajo colaborativo, de que puede que sí sea una mujer la que ha hecho algo por primera vez, de que igual se le ha atribuido falsamente a un hombre los méritos que son de un hombre y una mujer. Es importante concienciar a los menores de estas cosas negativas que llevan los estereotipos de género y cómo las limitan realmente, y a ellos también, de manera que ellos sean capaces también de ver y de juzgar, de darse cuenta, esta perspectiva de género de la que hemos estado hablando, también a nivel docente, de ser capaces de ver un contenido y criticarlo desde esa perspectiva. Es un trabajo activo, pero es un trabajo activo que no se puede dar sin una concienciación. De modo que concienciar también al alumnado para que sean capaces de criticar estas obras y de criticar estos contenidos con esa perspectiva es la manera más efectiva de protegerles y protegerlas de estos estereotipos. El hecho de que los conozcan y puedan verlos. Trabajar para lograr la eliminación en distintos ámbitos de su socialización. Por ejemplo, el hecho de que en medios de comunicación, el reparto de las tareas, el uso del lenguaje, eliminen estos estereotipos, es la única manera de que estas cosas cambien a largo plazo. Deben ser conscientes, como ya hemos hablado, de que en los medios de comunicación se van a mostrar un tipo de personas con un perfil concreto, con un físico concreto, que cumplen igual con un rol más tradicional. También el reparto de las tareas reproductivas, quién cocina, quién hace la compra, deben ser conscientes de los estereotipos de género que hay en torno a estas actividades para ser capaces de hacer un cambio y eliminar eso, para ser capaces también de implementar en su vida a nivel práctico cambios en su realidad. Y por último, la identificación de la violencia machista en todos sus grados, prevención y erradicación de la misma. Si no conocen lo que es la violencia machista, no pueden hacer frente a ella. Si no conocen el tipo de manipulación a las que se les puede someter, si no saben el tipo de violencia psicológica que puede haber, si no saben identificar lo que es la violencia ambiental, contenidos como los que hemos visto a lo largo de todo el curso, no van a poder prevenirla, no van a poder erradicar esto en su vida si no son capaces ni de identificarlo. Es muy importante que hablemos de esto. Pueden ser temas que parecen, no sé, tristes o que puede parecer oscuro hablar de según qué realidades a una menor. Pero es que si no hablamos de ellas, lo que va a hacer es encontrárselas. La mejor manera de trabajar siempre es prevenir. Si evitamos que ocurra, es la única manera que tenemos de asegurar el mínimo daño. Entonces, por mucho que sea un proceso que puede ser duro o que puede ser desagradable a veces, es importante hablar de esto. El segundo bloque de contenidos teóricos sería el desarrollo socioafectivo y sexual. En primer lugar, el establecimiento de las relaciones interpersonales entre sexos. ¿Cómo se establece esta relación? Deben ser capaces de reconocer las emociones y sentimientos, no solo ajenos, sino también propios. Ponerles nombre, ser conscientes de ese sentimiento, cómo surge, esa emoción, cómo se procesa, qué pensamiento hay acerca del mismo y luego cómo se exterioriza. Es muy importante que tengan un buen uso de todas las herramientas que les podamos proveer para que sean capaces de hacer esta introspección y tener esta inteligencia emocional. Las herramientas necesarias para que los varones desarrollen la empatía y den valor a estos sentimientos es también algo que deberíamos priorizar. De manera tradicional, la supresión, como ya hemos hablado anteriormente, es el método estándar con el que un hombre va a hacer frente a sus problemáticas. Esa misoginia realmente de quitarle valor a los sentimientos y al valor sentimental que pueda tener algo y simplemente ser estoicos y hacer frente a las cosas sin realmente que haya una respuesta emocional. No es positiva. Lo único que estamos haciendo es que haya una represión de estos sentimientos que luego se somaticen de manera física y puede dar lugar a una enfermedad, o que simplemente no se lidie con esto a corto plazo y se genere
una bola y un trauma a largo plazo, o que en algún momento eso va a explotar. O sea, todos los sentimientos y todas las emociones van a tener que ser procesadas en algún momento. No podemos simplemente taparlo y esperar. Esa bola se va a hacer más grande debajo de la alfombra y eventualmente vamos a tener que limpiar. No vale de nada seguir barriendo y escondiendo todo esto. Además, la comunicación asertiva como método de comunicación ideal que vamos a tener que promocionar. El tipo de comunicación, por regla general, los hombres suelen tener una comunicación más agresiva y se les suele premiar en muchos entornos por esta agresividad, como hemos hablado. Y por otro lado, a las mujeres, pues la contraparte, esa pasividad, ese ser capaz de aguantar, de tolerar este tipo de comportamientos agresivos. Entonces, debemos de instaurar una comunicación asertiva, pero debemos tener un especial hincapié en qué tipo de cosas tienen que eliminar cada una de las personas que forman parte de este proceso educativo y dar una especial importancia a separarse más de ese rol tradicional para poder ser capaces de explorar nuevas maneras de comunicarnos. Por otro lado, oportunidades de protagonismo para ellas. Hace falta reconocer tanto los logros como romper ese ciclo que se da cuando una mujer realmente tiene una expectativa negativa de sí misma y por lo tanto hay una profecía autocumplida en la cual pues bueno, ya sabe que va a fracasar en algo, sabe que algo no se va a poder dar, entonces realmente no hay un esfuerzo real detrás para intentar conseguir ese objetivo porque no cree de manera real que sea posible y obviamente lo va a fallar porque no está practicando, no está trabajando para lograr ese objetivo. Entonces la manera que tenemos de romper este ciclo es darles el protagonismo, darles la oportunidad de explorarlo, animarlas a hacerlo, reconocer los logros que tienen. No ha sido suerte, lo has hecho. Cuando alguien saca una buena nota en un examen, no es suerte, es trabajo también. Puede ser que haya una variante en la que pues no hubiese ido tan bien porque, yo qué sé, en un examen hay ciertos contenidos que controlo mejor que otros. Bueno, pero es que no hubiese sido posible que saques esta nota si no controlases estos contenidos que sí has memorizado. No te quites valor, reconoce los logros que tienes y sí, puede ser crítica en cuanto a podría mejorar en este sentido, pero que nadie le quite a una persona el hecho de haber logrado algo. Después, trabajar el valor de la amistad, el amor y el cómo manejar los celos. Las líneas entre las relaciones socioafectivas que hay en los adolescentes muchas veces son difusas. Es importante darle valor a la amistad entre diferentes sexos, entre distintos géneros, el tema de que el amor no se expresa solo de una manera, hay muchas formas de amar. Es diferente igual como quieres a tu familia, a tus amistades o un interés romántico, pero debemos ser capaces de identificarlo y de ponerle palabras, de que podamos hablar de esto, sobre todo para evitar también malentendidos en la vida personal de estas personas. Tienen que ser capaces de identificar cuando hay un tipo de amor u otro, o de hacerse las preguntas y no simplemente seguir los ciclos y bueno, pues he acabado aquí porque así se ha dado. No, deberíamos de ayudarles. Como una institución educativa, realmente deberíamos educar en muchas más cosas que no sean simplemente lo que está arreglado o lo que está reconocido para conseguir un acceso a un bachillerato o algo así. Deberíamos educar también en cómo relacionarse, en darle valor a las cosas positivas, en valorar una amistad, por ejemplo, aunque no haya realmente luego un interés romántico por otra persona, puede haber una amistad entre sexos de manera natural y de manera en la que simplemente hay una complementación y dejar de ver las relaciones interpersonales como una excusa para las relaciones sexuales en un futuro. Debe de haber realmente también cómo manejar esas situaciones y cuando se da una relación romántica y cuando se da una relación entre dos personas deberíamos ser capaces de hablar de manera transparente de lo que son los celos y de realmente que se van a dar y que una persona no es peor persona por tener celos. Uno no puede controlar lo que siente, sí puede controlar cómo reacciona a esos sentimientos. Entonces es muy importante que una persona pues que tenga unos celos, por ejemplo,
sepa gestionarlos de buena manera, sepa comunicarse de manera asertiva, sepa respetar espacios, sepa identificar si es un problema realmente propio o una dinámica de pareja que es tóxica, o el simple hecho de que igual hay dos personas que no son compatibles y deberían de ser capaces de identificar esto, no porque hayan visto un vídeo en YouTube o en una red social con 27 años hayan descubierto algo que deberían igual la vida a terapia. No, esto se puede proveer desde un inicio, desde un aspecto educativo, desde el hecho de que haya conversaciones reales acerca de esto, y no solo hacerlo como parte de un currículo extraordinario en una fecha marcada, sino como algo que se puede tratar de una manera normal y que realmente puede haber ese tipo de dudas en el aula. También fomentar la educación y el autoconocimiento sexual de tanto la salud sexual como la conducta. ¿Qué quiero decir? Hay que trabajar conceptos clave, como por ejemplo lo que es el consentimiento. ¿Cuándo alguien puede dar consentimiento? ¿Cuándo alguien no puede dar consentimiento? ¿Cómo el consentimiento se puede retirar en cualquier momento? No es un premio que alguien consigue y bloquea, es algo que fluctúa y que puede variar hasta dentro de la propia relación de pareja. Solo porque hay una relación de pareja establecida no quiere decir que haya un consentimiento pleno todo el tiempo. Estos son valores que muchas veces muchas personas ignoran. Muchas personas a veces no se dan cuenta, pero luego da lugar a violaciones dentro de la relación de pareja, por ejemplo, por el simple hecho de que no conocemos lo que es el consentimiento, o asumimos que lo conocemos pero no trabajamos acerca de él. El proceso de fecundación y de embarazo, cómo funciona, cómo se tiene un hijo. Debemos de tener este tipo de charlas y debemos de ser conscientes de los métodos que tenemos para evitarlo, de cómo tenemos que hacerlo para tener realmente una salud sexual segura. Y también, bueno, el derecho a la interrupción del embarazo, soy consciente de que en Ecuador desde 2014 realmente es un crimen abortar. Se trata de algo peliagudo, a menos de que sea producto de una violación o que esté en riesgo la salud de la madre. Esto es algo que cambiará o no, depende realmente cómo la sociedad ecuatoriana trabaje estos contenidos y estos valores y lo que realmente sea aceptado a nivel global. Yo personalmente estoy a favor del derecho de la interrupción del embarazo, pero bueno, independientemente de la colocación que haya acerca de este debate o de esta perspectiva, deberíamos de ser capaces de dar a conocer el estado de este reglamento, el estado de esta legalidad, los procesos que habría que llevar para que una persona que se vea obligada a afrontar esto, de alguna manera, lo pueda hacer de una manera natural y lo pueda hacer de una manera en la que se sienta apoyada y no criminalizada o señalada. Además, en este tipo de contextos, si estamos diciendo que, por ejemplo, es viable si es producto de una violación ese embarazo, es una situación de crisis muy grave, y aunque un docente no tenga por qué ser el que lidie con esta crisis de primer lugar, porque probablemente no sea la persona a la que esta joven acuda, aunque se pueden detectar estos casos también dentro del centro, pero independientemente de luego cómo se lidie, que debería haber un protocolo establecido dentro de la institución de cómo se va a lidiar con este tipo de problemáticas o de situaciones y de crisis, lo que sí es necesario también es que haya a nivel social una charla y un discurso en el que sea viable hablar de estas cosas y sea viable que una persona conozca que esto se puede dar y que si se da no va a ser juzgada o sabe dónde puede encontrar un apoyo que sea útil. Muchas veces igual hasta es más sencillo tratarlo pues con un profesional docente que sí haya hablado de esto, que igual con una persona muy cercana con la que no hayan tratado nunca esta problemática. Y estamos dando realmente una herramienta muy útil para introducir luego esas dinámicas y esas conversaciones en otros entornos de su vida, porque ya se ha dado una primera con nosotros en el espacio docente, en el espacio educativo, entonces luego se puede trasladar al exterior, puede haber estas conversaciones fuera y en caso de que haya una situación de crisis se puede dar una respuesta porque ya ha habido una conversación, ya hay algo de base sobre la que trabajar. Luego, el tema de las ITS y ETS, pues yo que sé, nombrar correctamente
la diferencia entre una infección de naturaleza sexual y cuando se desarrolla una enfermedad a través de esa infección porque no se ha tratado en un tiempo o porque no se puede tratar y luego va a evolucionar con el tiempo. Es importante conocer cómo uno se infecta, cómo evoluciona en el tiempo esto, los tratamientos que puede tener. El VIH en los años 80 y en 2024 es muy distinto. Y realmente mucho contenido que podemos ver en películas o en libros va a tratar esta infección inicial que luego puede desarrollar un SIDA de una manera que no es correcta con el nivel de tecnología y ciencia que tenemos a día de hoy. A día de hoy una persona con VIH puede, en primer lugar, ni siquiera dar positivo en un test porque ya está tratado y que sea no solo indetectable, sino intransmisible. Y ese tipo de cosas son reales. Hay muchas personas que puede que no lo conozcan, pero precisamente por eso es importante que también desde la institución educativa seamos capaces de dar una respuesta actualizada, de que el conocimiento que tenga una persona sobre el VIH y el SIDA no sea lo primero que ve en un post, en un foro oscuro de internet o en una película de los años 80 que ha visto. Es importante que informemos de una manera actualizada y es importante que demos visibilidad a otro tipo de infecciones y problemáticas que no sean, bueno, pues las típicas y que simplemente sean conscientes de que, por ejemplo, una higiene sexual y una higiene de sus partes íntimas es importante porque si no puede dar a problemas o que una clamidia se puede dar de una manera que sea fácilmente tratada, pero hay que ser consciente de cómo uno debe de identificarla. Hay muchas problemáticas y muchas casuísticas que se tienen que tratar en algún espacio, de alguna manera tienen que ser capaces de resolver estas dudas y en primer lugar hacerse las preguntas porque las hemos puesto sobre la mesa para que luego, si se da, de la misma manera tengan una respuesta efectiva y rápida. Aprender también sobre la explotación sexual de mujeres y niñas, no solo en cuanto a prostitución y trata de personas, sino también en cuanto a la pornografía. Y no hablo solo de pornografía a un nivel de consumo adulto a través de redes o de un trabajo sexual, sino también de algo real que ocurre cuando pues una persona que es menor de edad se saca una foto de un desnudo para enviarle a su pareja y luego esta persona lo puede filtrar. Esta imagen puede rodar por según qué espacios si esta persona lo comparte y realmente estamos hablando de pornografía infantil y es algo muy grave y que se debe tratar y hablar. Se debe ser consciente del valor que hay que darle a la privacidad y lo que está en juego cuando alguien realmente comparte ese tipo de contenidos. Y son charlas que si no se tienen, probablemente a través del tabú no se vaya nada en otro lugar. Entonces yo creo que es nuestra responsabilidad también como educadores de proveer un espacio educativo en el que puedan conocer estas problemáticas y sean conscientes de lo que puede llevar, porque si no, va a haber conductas de riesgo y va a haber situaciones que se vayan de mano porque en ningún momento han tenido una consideración real de que esto pueda ser un problema. Por último, reforzar el rol del educador. Todos los educadores, todos los docentes, todos los ayudantes que puedan estar visualizando esto realmente ya están haciendo un gran trabajo por el simple hecho de estar concienciándose. Es importante esta educación permanente, esta educación a lo largo de la vida. El hecho de que yo una vez me he licenciado no soy, ni de lejos el que más sabe. Constantemente va a haber nueva información, constantemente me puedo actualizar sobre métodos, sobre herramientas, sobre realidades que escapan a mi entorno próximo, entonces no las puedo conocer si no me informo a través de algún tipo de educación, de algún tipo de curso. Es importante seguir investigando, seguir leyendo y seguir en activo para ser un buen profesional a nivel individual. También la lectura de contenido feminista, el hecho de tener esta perspectiva de género, el hecho de intentar dar una oportunidad a cualquier tipo de contenido que nunca hemos considerado en primer lugar porque no lo hemos visto, porque ha sido invisibilizado de alguna manera. No solo contenido feminista, sino también leer con perspectiva feminista, el hecho de por ejemplo, priorizar alguna autora femenina que hayamos dejado de lado durante nuestro desarrollo,
o también el simple hecho de informarnos sobre nuevas masculinidades, sobre diferentes temáticas que de manera individual podemos nutrirnos y podemos ser capaces de dar luego también pues una respuesta real o de ser un modelo a seguir. Una compensación de contenidos académicos a androcéntricos. Pues como hemos dicho, si existe un currículo en el que realmente los libros que leemos son de hombres, las películas que vemos son de hombres, las figuras que vemos en nuestra revisión histórica de cualquier tipo de temática, tanto científica como de historia, como de arte, me da igual, podemos compensar, podemos hacer un análisis a nivel individual de qué tipo de contenidos estoy dando, cómo puedo introducir aquí una perspectiva feminista, cómo puedo hacer que haya figuras positivas femeninas en este contenido para que mis alumnas puedan verse reflejadas y puedan inspirarse también, y no solo ver que esto es cosa de hombres, porque ni de lejos. Y también el compromiso con la juventud. Es decir, independientemente de nuestra etapa vital, independientemente de que tengamos hijos, independientemente de cualquier tipo de casuística individual, somos educadores, somos docentes, tenemos un compromiso con educar a los más jóvenes y en general a toda la población, pero en concreto en un instituto superior, en un bachillerato o en una educación infantil, estamos hablando de juventud, estamos hablando de un grupo de personas que tiene unas necesidades específicas, que es un perfil muy distinto al que se puede dar, por ejemplo, en una escuela de adultos, y es necesario, primero, tener paciencia, segundo, adaptar los contenidos, tercero, renovarse constantemente con tecnologías y herramientas a las que no disponíamos antes para hacerlo más cercano y invitar a los chavales y a las chavalas a que realmente disfruten de la lección y no hacer simplemente clases magistrales y hacer un tipo de contenido que sea más sencillo para nosotros, sino realmente tener un compromiso con la educación, un compromiso con la juventud e implicarnos a nivel personal en hacer el mejor producto posible para que estas personas realmente nosotros tengamos un impacto positivo en su desarrollo. Y con esto finalizo la segunda parte del módulo 7 en cuanto a buenas prácticas dentro de instituciones educativas. Aquí están los datos de contacto de Vitar Basc, con quien colaboro para haceros llegar esto. Y cualquier tipo de duda, cualquier tipo de reclamación, tenéis los datos de contacto. Yo soy Gorka Saiz, he estado encantado de acompañaros en esto. Nos vemos.